Muchas veces la gente dice que los tiempos de Dios son perfectos y bueno, esa frase no está en la Biblia, pero hoy quiero invitarlos a mirar la Biblia desde un ángulo que a veces pasamos por alto y ese es precisamente el tiempo de Dios. Pero no el tiempo como lo conocemos, como una cronología. Ahora sí que el tiempo divino, ese tiempo que a nosotros nos desespera, el tiempo que nos impacienta, que nos confunde, que nos inquieta, pero que en la Biblia aparece una y otra vez como el escenario donde Dios está formando, transformando y salvando. Vivimos en una cultura que odia esperar. Todo lo queremos ya. Decía mi abuelo, lo quiero para ayer. Pero cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta de algo interesante y es que Dios nunca tiene prisa. Él no corre, no improvisa, no acelera. Así que como buen pozole, Dios trabaja a fuego lento. Y ese fuego lento se llama paciencia. Y cuando decimos paciencia, no estamos diciendo que Dios simplemente aguante o tolere como si fuera pasivo. Más bien la paciencia de Dios es activa, es intencional y es redentiva. Es el espacio en donde Él está preparando a su pueblo, donde Él pule el carácter de ese pueblo, donde madura la fe de ese pueblo, donde Dios revela su propósito. Y esto lo vemos desde Génesis hasta pues, todo lo que es el Nuevo Testamento. Dios siempre es paciente con nosotros, porque nos ama. Su paciencia no es un obstáculo, sino una bendición. No es un retraso, sino una oportunidad. Su paciencia no es un silencio, sino es una obra profunda que Él está haciendo en nosotros. Entonces vamos a ir viendo ese hilo. Vamos a empezar con Noé. La historia de Noé es una de las más conocidas, pero también es una de las más malentendidas, porque cuando pensamos en el diluvio usualmente pensamos en juicio y destrucción. Pero antes del juicio hubo algo más grande, paciencia. Dios ve la maldad del mundo, ve la violencia que ha destruido el mundo. De hecho, Génesis 6 describe que eso es lo que destruye el mundo, la violencia, no el diluvio. Y en lugar de actuar, Dios inmediatamente decide esperar. ¿Cuánto tiempo? 120 años. Les dio 120 años de oportunidad, 120 años de gracia, 120 años donde Noé construye un arca mientras el mundo seguía como si nada. Nosotros no nos gusta esperar ni 5 minutos. ¿Por qué Dios espera tanto? Porque su paciencia es más grande que nuestra maldad. Porque su misericordia es más profunda que nuestro pecado. Porque su deseo es salvar, no destruir. Entonces la paciencia de Dios en los días de Noé no fue pasividad. Fue una invitación, fue un llamado, fue un tiempo extendido para que la humanidad despertara. Que despertara de su violencia. Y aunque el mundo no respondió, la paciencia de Dios quedó registrada como un testimonio eterno de su carácter. Ahora vamos con Abraham. Dios le promete a Abraham descendencia, tierra, bendición. Pero la promesa llega rápido y el cumplimiento llega lento. Lentísimo. Abraham tiene 75 años cuando Dios le habla. Ya está viejito. Tiene 100 cuando Isaac nace. Son 25 años de espera. 25 años de preguntas, 25 años de silencios. 25 años donde Dios parece que se está tardando, pero en realidad está formando a Abraham y Sara. Porque Dios no solamente quería darle un hijo a Abraham, Él quería formar a un padre de la fe. Y la fe no se forma en lo inmediato. La fe se forma en la espera. La fe se forma cuando no ves nada, cuando no sientes nada, cuando no entiendes nada. Pero sigues creyendo, pero sigues confiando. La paciencia de Dios con Abraham no fue un retraso, fue un proceso, fue un taller, fue un horno donde Dios está madurando la fe, que sería el fundamento de toda la historia de la redención en la Biblia. Ahora vamos con Jacob. Él es un personaje interesante en esto. Es un hombre astuto, pero usa la astucia para manipular. Es calculador. Es un hombre que quiere las bendiciones de Dios, pero quiere obtenerlas a su manera, incluso a golpes. Se parece a nosotros. Jacob es el que creo que más se parece a nosotros. Y así como con nosotros, Dios en su paciencia no lo destruye, lo transforma. ¿Cómo lo transforma? Otra vez, con tiempo, con años, con procesos largos. Jacob está trabajando 7 años por Raquel, pero le dan a Lea.
trabaja otros 7 años. 14 años de espera. Diría el meme, el estafador salió estafado. Con 14 años que le estafaron ahí. 14 años de espera, 14 años de servicio, 14 años donde Dios está moldeando su carácter. Él tiene que entender que lo que él está haciendo de estar manipulando, de estar estafando, no se siente bien. Y ahí está Labán, el suegro, enseñándole en carne propia que se siente ser estafado. Y lo está estafando 14 años. Con sus hijas, con el ganado, con el trabajo. Y Dios mientras está moldeándolo a él. Pero la paciencia de Dios con Jacob no acaba ahí, porque de hecho toda su vida es un proceso. Desde el vientre hasta su vejez, Dios lo va puliendo, lo va confrontando, lo va quebrantando, lo va levantando. Y al final el engañador se convierte en Israel, en hijo de Dios. La paciencia de Dios con Jacob nos enseña que Él no se rinde con nosotros, Él no nos desecha, Él no nos abandona. Él trabaja con nosotros incluso cuando nosotros somos difíciles, incluso cuando somos tercos, incluso cuando somos imperfectos. Ahora vamos con José. José es quizá el ejemplo más claro de cómo Dios usa el tiempo para preparar a alguien para un propósito mayor. A los 17 años es vendido como esclavo. Luego es acusado injustamente. Luego es encarcelado. 13 años de injusticia, de dolor, de traición y silencio. Pero en esos 13 años Dios está formando a un líder. Está formando a un hombre que sabrá administrar abundancia y escasez en todo un imperio. Está formando a un hombre que va a saber perdonar a sus hermanos, incluso cuando lo vendieron como esclavo. Está formando a un hombre que iba a salvar naciones enteras de una hambruna. La paciencia de Dios con José no fue crueldad, fue preparación, fue entrenamiento, fue formación profunda. Y cuando José mira atrás, le dice a sus hermanos, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Y eso solo lo puede decir alguien que ha aprendido a ver la paciencia de Dios como un acto de amor. Muchas veces pasamos por conflictos y queremos que Dios nos saque ya. Tal vez vemos a José y decimos, pues, lo hubiera podido rescatar luego. Pero ¿quién iba a salvar a todas las naciones de esa hambruna? Los ejemplos que acabo de dar solo son en Génesis. Pero quiero que piensen cuántos más hay en todo lo que es el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos con Pedro. Porque Pedro mira toda esta historia registrada en el Antiguo Testamento y dice algo que resume todo el patrón bíblico de la paciencia de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza. Ahí estamos los algunos, ¿no? ¿Por qué tarda tanto en venir? ¿Por qué Dios no viene ya? Dice, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pedro está respondiendo a una pregunta que muchos se hacían en su tiempo, una pregunta que muchos se hacen hoy. ¿Por qué Dios tarda? ¿Por qué no viene ya? ¿Por qué no actúa? Y Pedro le responde, Dios no tarda, Dios espera, y espera porque ama. La paciencia de Dios no es lentitud, no es incapacidad, no es indiferencia, es misericordia. Dios está dando tiempo, tiempo para arrepentirse, tiempo para volver, tiempo para ser transformados. Lo que hizo con Noé, con Abraham, con Jacob, con José, lo está haciendo en el mundo entero. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Pues antes que nada, que si Dios tarda, no es porque te está ignorando. Te está formando, te está preparando, te está madurando. Está haciendo en ti lo que hizo en Abraham, en Jacob, en José. En segundo lugar, significa que si Dios tarda, no es castigo, es gracia, es oportunidad, es misericordia, es amor extendido en el tiempo. Te está dando tiempo para que te acomodes, para que acomodes tu vida, para que te arrepientas. 3, que si Dios tarda, no es ausencia, es propósito, es diseño, es obra profunda. Que si Dios tarda, tampoco es porque todavía hay algo, es porque todavía hay algo que salvar en ti, o a través de ti. Tal vez hay algo en lo que tú vas a ayudar a otros y todavía no lo sabes. José, cuando fue vendido como esclavo, no es como que iba pensando, bueno, yo voy a ir a salvar Egipto. El único que sabía es, me está yendo mal, soy esclavo. La paciencia de Dios siempre tiene un propósito redentivo. Entonces, como podemos ver, la paciencia de Dios no es un obstáculo para nuestra fe, más bien es la base de nuestra esperanza.
Si Dios fuera rápido para juzgar y lento para perdonar, estaríamos perdidos. Pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Lo que parece tardanza es gracia. Lo que parece demora es amor. Lo que parece silencio es formación. Lo que parece ausencia es preparación. La paciencia de Dios en Génesis nos muestra cómo Él forma a su pueblo. La paciencia de Dios en Pedro nos muestra cómo Él salva al mundo. Y la paciencia de Dios contigo hoy es la prueba de que Él no ha terminado su obra en tu vida. Todavía está trabajando en ti. Ahora, con todo esto que acabo de decir, nada más estamos viendo lo que es la paciencia de Dios. Pero ahora necesitamos dar un paso más profundo y más difícil. La paciencia que Dios quiere formar en nosotros. Porque la paciencia no solamente es un atributo divino. Los versículos que leímos al principio nos dice que parte del fruto del Espíritu es paciencia. Es una parte del fruto del Espíritu, es una señal del carácter cristiano, es una imitación de Cristo, el ser pacientes. La paciencia no es opcional, no es un adorno espiritual, no es un rasgo de personalidad. Es evidencia de que el Espíritu está obrando en nosotros. A veces queremos pedir a Dios nada más por, bueno, hazme más paciente, y esperamos como si esa paciencia fuera a salir de nosotros. Pero la paciencia es algo que se aprende, precisamente con alguien de fuera. ¿Cómo voy a ser paciente si todo alrededor de mí sucede rápido como yo quiero? No se va a aprender ahí. Pero si de repente voy a Walmart y la cajera tarda media hora nada más en pasar chicles, ahí está esa preparación. Ahí tengo que aprender a ser paciente. Pablo lo dice con claridad ahí en el versículo 22 que leímos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia no se aprende leyendo un libro, no se adquiere escuchando un sermón, no se recibe por imposición de manos. La paciencia se forma en el tiempo. Por definición, se necesita tiempo para ser pacientes. Se forma en el proceso, se forma en la espera, se forma en la prueba. Y Dios no nos da paciencia como quien entrega un objeto. ¿Quieres paciencia? Mira, ahí está, toma. Dios nos da oportunidades para ser pacientes. ¿Cómo le enseñó paciencia a Noé? Le dio 120 años para trabajar en un arca. ¿Cómo aprendió paciencia Abraham? 25 años para poder tener el hijo que quería. Y eso después de que ya habían esperado 75 años. ¿Cuántos años esperó Jacob para aprender paciencia? 14. José, 13. ¿Tú cuántos años llevas esperando? Quizás estás esperando una respuesta, quizás estás esperando una puerta abierta, una sanidad, una reconciliación, una provisión, una dirección, una transformación. Y sientes que Dios tarda. Pero en realidad Dios está formando en ti lo que formó en ellos. La paciencia no es simplemente aguantar, es confiar mientras esperas. Es obedecer mientras no ves. Es amar mientras duele. Es perseverar mientras nada cambia. La paciencia es fe en cámara lenta. La paciencia es el carácter de Cristo reproduciéndose en nosotros. Jesús es el modelo perfecto de paciencia. Él esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. No llegó y dijo, pues yo soy el Hijo de Dios, yo ya sé todo. Pues de una vez empezamos. Se esperó hasta los 30. Esperó el tiempo exacto del Padre para cada paso que iba a dar. Esperó a sus discípulos cuando no entendían. Nosotros probablemente no hubiéramos aguantado 3 años de estar. A ver si aprenden esto. Esperó a Pedro cuando lo negó. Esperó a Tomás cuando dudó de él. Esperó a Jerusalén cuando Jerusalén lo rechazó y lo crucificó. Esperó en silencio ante sus acusadores. Esperó en la cruz mientras el mundo se burlaba de él. Y Jesús nunca se desesperó. Nunca se adelantó, nunca se impacientó con el plan del Padre. Y ahora el Espíritu Santo quiere formar esa misma paciencia en nosotros. A veces nosotros nos ponemos a pelear contra Él. Yo no quiero paciencia, yo lo quiero ya. Por eso Pablo dice en Filipenses 2:5, haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Imitar a Jesús no es hacer milagros o solo predicar o ir a servir. Imitar a Jesús es esperar como Él esperó.
Es fácil decir, ay, es que la iglesia está inactiva, hay que ir a hacer algo porque queremos hacer algo. Pero a veces lo que necesitamos es paciencia. Ahorita que estamos ahorrando y pagando lo de un terreno, se ha requerido de paciencia. No nada más este año que lo empezamos a pagar, pero cuántos años llevamos esperando esa oportunidad de poder comprar un terreno. Y tal vez pudimos habernos adelantado de alguna otra forma y decir, no, ya lo queremos ya, o ya mejor ni lo queremos y a ver, nos gastamos el dinero en otra cosa o qué sé yo. Pero había un proceso que tal vez teníamos que pasar. Imitar a Jesús es esperar como Él esperó, es confiar como Él confió, es someterse al tiempo del Padre como Él se sometió. La paciencia es la evidencia de que estamos siendo transformados. La impaciencia es el lenguaje de la carne. La paciencia es el lenguaje del Espíritu. La impaciencia dice, yo quiero que Dios ya actúe ya. La paciencia dice, confío en que Dios actuará en su tiempo. La impaciencia dice, yo no soporto este proceso. Pero la paciencia dice, Dios me está formando en este proceso. La impaciencia dice, esto no tiene sentido. Y la paciencia dice, Dios está haciendo algo que todavía no veo. La impaciencia nos hace tomar atajos. La paciencia nos mantiene en el camino correcto. La impaciencia nos hace perder bendiciones. Hay a veces memes, ¿no? De el hombre que Dios quiere para ti y el que fuiste y te buscaste, ¿no? Y la muchacha llorando en la foto. Bien acelerada. La paciencia nos prepara para recibir las bendiciones de Dios a su tiempo. La impaciencia nos hace actuar como Adán. La paciencia nos hace actuar como Cristo. Y lo más importante de todo esto es que aprender paciencia es aprender a amar como Dios ama. Si Génesis nos muestra la paciencia de Dios y Pedro nos explica la paciencia de Dios, entonces el Espíritu Santo quiere reproducir precisamente esa paciencia en nosotros. Porque como decía yo hace rato, la paciencia no es solo un atributo de Dios, es un llamado, es una invitación, es una formación, es una imitación. La paciencia es el fruto que crece cuando dejamos de luchar contra el tiempo de Dios y empezamos a confiar en Él. La paciencia es la señal de que estamos madurando. La paciencia es la evidencia de que estamos siendo transformados. La paciencia es la marca de que Cristo está siendo formado en nosotros. Y cuando aprendemos paciencia, dejamos de exigirle a Dios. Dejamos de compararnos con otros. Dejamos de desesperarnos. Dejamos de manipular. Dejamos de correr. Dejamos de forzar. Y empezamos a descansar en Dios. A confiar. A obedecer. A esperar. A amar. Porque la paciencia, como decía yo hace ratito, es amor en cámara lenta. Es fe en cámara lenta. Es esperanza en cámara lenta. Y cuando imitamos la paciencia de Jesús, nos parecemos más a Jesús.